En la actualidad, el término mantiene sus connotaciones negativas y es utilizado por sus críticos como una condena general al liberalismo económico y sus políticas, esto es, la privatización de empresas estatales y la apertura y desregularización de los mercados. La adopción de las políticas neoliberales y la aceptación de su teoría económica desde la década de 1970 por la mayoría de los países desarrollados se ven como la causa del hundimiento del sistema financiero internacional del año 2007 y 2008, que más tarde se manifestó en la llamada El uso del término disminuyó en una gran medida. El término se introdujo de nuevo en la década de los 80 debido a las reformas económicas realizadas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y que fueron impulsadas y supervisadas por economistas de la llamada Escuela de Chicago, los Chicago Boys. A partir de aquí, el término empezó a adoptar connotaciones peyorativas y a ser empleado por los críticos de estas reformas. Al tiempo que el neoliberalismo pasó de defender una postura liberal moderada a una más radical que incluía la defensa a ultranza del laissez-faire y el capitalismo en general. El término es a menudo asociado a los trabajos de los economistas Friedrich Hayek y Milton Friedman. También representa y se asocia al conjunto de políticas económicas introducidas por Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos, una vez que se estableció el nuevo significado del término entre los estudiosos de habla hispana. Pronto empezó a ser habitual en los estudios económicos de autores anglosajones. El uso y definición del término ha ido revolucionando en las últimas décadas y no hay un criterio unificado para determinar qué es neoliberalismo. Originalmente, el neoliberalismo era una filosofía económica surgida entre los eruditos liberales europeos en la década de 1930, que trataban de encontrar un tercer camino o un camino entre a medias de la disputa que en ese momento se libraba entre el liberalismo clásico y la planificación económica. El impulso de desarrollar esta nueva doctrina surgió del deseo de evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico vivido en los primeros años de la década de 1930, fracasos atribuidos en su mayoría al liberalismo clásico. En la década siguiente, la teoría neoliberal tendió a estar en contra de la doctrina laissez-faire del liberalismo, promoviendo una economía de mercado tutelada por un Estado fuerte, modelo que llegó a ser conocido como la economía social. Neoliberalismo o liberalismo tecnocrático es la corriente económica y política inspirada y responsable del surgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde la década de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado. Mi nombre es Beatriz Adriana Chicas Cordero. Nuestro grupo se basa en el neoliberalismo. Yo les voy a hablar acerca de una de sus escuelas, que es la Escuela de Economía de Chicago. ¿Qué es la Escuela de Economía de Chicago? Es una escuela de pensamiento económico partidaria de libre mercado que fue definido por el gobierno. Se originó en los departamentos de la economía y departamentos y en Escuela de Negocios en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Fue liderada históricamente por George Stigler, Premio Nobel de Economía en 1982, y Milton Friedman, Premio Nobel de Economía en 1976. La teoría macroeconómica de Chicago rechazó el keynesianismo a favor del monetarismo a mediados de la década de 1970. La escuela está caracterizada por tratar una amplia gama de temas entre los que se encuentran las regulaciones del matrimonio civil, la esclavitud o aspectos demográficos.
Yo les voy a hablar sobre el Consenso de Washington. El Consenso de Washington se creó en 1989 por el economista inglés John Williamson. Él creó esta serie de reglas o pasos para ayudar a los países desarrollados que pudieran salir de la crisis económica que estaban pasando en ese entonces. Los que conformaron este consenso fueron el Banco Interamericano de Desarrollo, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, el Banco Mundial y otras organizaciones. El consenso propuso 10 reglas, que son: número 1, disciplina fiscal o no más déficit fiscal. ¿Qué es un déficit fiscal? Es cuando el Estado se quedaba sin bonos para solventar el gasto público. Eso quiere decir que había una faltante y ellos optaron por los presupuestos balanceados. Número 2, la inflación, como parámetro central de la economía. Los organismos acreedores eran un asunto prioritario para el control de la inflación. Cuando tenían una inflación descontrolada, afectaba a todos los sectores, pero con mayor fuerza a los estratos sociales más débiles. Número 3. Prioridad en el gasto público. La necesidad de cubrir el déficit fiscal presentaba la disyuntiva entre aumentar los ingresos fiscales o reducir el gasto público. Esta tercera regla tiene mucha relación con la primera regla, ya que intentan cubrir el déficit fiscal, y el consenso vio lo mejor para ellos y optó por favorecer la reducción del gasto público. Eso era algo que nos afectaba a nosotros. Toda la carga caía sobre los países pobres. Ellos poseían opiniones sobre la composición del gasto público y lo catalogaron en 3 categorías diferentes: subsidio, inversión pública, educación y salud. El gasto en educación y salud era considerado como la quinta esencia del gasto fiscal apropiado, en su carácter de inversión en capital humano. Los subsidios, según ellos, deberían de reducirse e incluso eliminarse en algunos casos de empresas fiscales deficitarias. El gasto público era todo lo que el Estado invertía para la seguridad pública, y la inversión en infraestructura pública era también considerada como una forma de gasto público productivo. Número 4. Reforma tributaria. El aumento del ingreso vía impuestos se consideraba una alternativa a la reducción del gasto público para el déficit fiscal. La base tributaria debía ser amplia, mientras que la tasa tributaria marginal debía ser moderada. Número 5. Tasas de intereses. Existían 2 principios generales. El primer principio decía que las tasas de intereses debían de ser determinadas por el mercado para evitar distorsiones en la asignación de recursos como resultados de criterios burocráticos arbitrarios. El segundo principio apuntaba a la necesidad de tasas de interés real positivas para incentivar el ahorro por un lado y desalentar la fuga de capitales por el otro. Y es aquí donde están las razones del por qué los salvadoreños no ahorramos. Puede ser el nivel educativo, las tasas de intereses, los salarios están abajo de nuestros gastos. Número 6. Tipo de cambio. Como en el caso de las tasas de intereses, la tendencia es inclinarse por tipos de cambio determinados por las fuerzas de mercado. No obstante, se considera más importante lograr un tipo de cambio competitivo, que era lo esencial, es que éste sea consistente con los objetivos macroeconómicos planteados. Aquí ellos decían que un país que no tenía su moneda propia no tenía ni identidad ni soberanía, y al no tener soberanía afectaba al pueblo. Y aquí se toca un término importante, que es la divisa. ¿Qué es una divisa? Es una ganancia generada por una moneda fuerte como resultado de la utilización de la misma. Número 7. Política comercial. La liberalización de las importaciones constituye un elemento esencial en una política económica orientada hacia el sector externo. El otro elemento es el tipo de cambio, como la regla anterior. Cada vez que se privatizaba algo era quitar la seguridad a la población. Número 8. Inversión extranjera directa. Una actitud restrictiva que limite la entrada de la inversión extranjera directa era considerada una insensatez. La inversión extranjera directa aportaba capital necesario para el desarrollo y proveía capacitación para la producción de bienes y servicios tanto en el mercado interno como para la exportación. 9. Privatizaciones. La lógica de las privatizaciones obedece a la creencia de que la industria privada se administraba más eficientemente que la empresa estatal.
Eso era algo cultural, y aquí es donde aparece la contracción del aparato estatal, que era hacer grande la empresa privada y más pequeño el Estado. Un país subdesarrollado como el nuestro, con un Estado pequeño, no podíamos salir del subdesarrollo. La privatización de empresas de propiedad estatal constituía una fuente de ingresos de corto plazo para el Estado. En el largo plazo se argumenta, el Estado se libera de la responsabilidad de financiar útiles inversiones. Y número 10 y el último, desregularización. Las políticas macroeconómicas prudentes de orientación hacia afuera y de calificación. En esta ocasión voy a hablar del modelo neoliberal en El Salvador. Para el mandato del presidente Cristiani de 1989 a 1994, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región, propuso una serie de propuestas para que las siguieran los países en subdesarrollo. Estas eran: estabilidad macroeconómica. 2. Apertura de la economía al comercio internacional. Ajustes estructurales. Programas de gasto público a favor de los más pobres. Y 4. Reducción del aparato estatal. Privatizaciones y descentralización. El plan del gobierno del presidente Cristiani tomó como base el proyecto de Fusades. El modelo del presidente Cristiani tenía como objetivo superar la crisis económica del país, atribuida, según el diagnóstico gubernamental, a una alta intervención estatal en el pasado. Este nuevo modelo promovió la liberalización de la economía. Se diseñó un modelo económico para El Salvador, tomando en cuenta los principios de la CEPAL por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Titulado La necesidad de un nuevo modelo económico para El Salvador, lineamientos generales para una estrategia. Promovió la acumulación en los grupos empresariales. Tenía como base el fortalecimiento de las exportaciones, no solo tradicionales, sino también provenientes de la manufactura y la industria, no solo en el mercado regional, sino también en el mercado mundial. Privatizaciones. Son la venta de empresas estatales. En El Salvador se realizó la privatización de la banca preferentemente. Se convirtió al Banco Central de Reserva en una institución autónoma. Se creó una bolsa de valores y se fortalecieron los mecanismos de supervisión de las operaciones en la banca privada. El objetivo del nuevo modelo era la erradicación extrema de la pobreza a través de 3 ejes importantes. 1. Crecimiento firme y sostenible basado en las importaciones. 2. Inversiones en recursos humanos. 3. Programas de alivio y compensación que eran los subsidios. Neoliberalismo. La aplicación del modelo neoliberal coincidió con el derrumbe del socialismo europeo y el pensamiento socialdemócrata, lo cual dio como resultado la proclamación del sistema capitalista como sistema económico triunfante, única opción para el desarrollo económico de las economías. Principales características del neoliberalismo. A. Conjunto de políticas de ajuste económico en los países industrializados, lo que implica reemplazo del estado de bienestar. Dejaba al Estado como garante último del sistema financiero. Se debilitan las funciones tradicionales del Estado. B. Políticas de ajuste. Son exigidas por los OFI. Se aplicó el consenso de Washington en nuestro país. Promover la superación de la deuda externa. Insertar las economías marginales en el mercado mundial. C. Apertura de la economía nacional al mercado mundial, que tiene como componentes los siguientes: reducción del déficit público, liberalización de los precios, eliminación de subsidios,
Privatización. Reducción del aparato estatal. Eliminación de las barreras arancelarias. D. Da primicia a las actuaciones económicas de agentes individuales, empresas privadas. Debilita las acciones de la sociedad organizada y es el Estado. E. Según el neoliberalismo, el intervencionismo estatal propicia 1. Obstaculiza la competencia interna y externa. 2. Desincentiva la producción al fijar precios. 3. Propicia la inflación. 4. Provoca atraso tecnológico y la falta de competitividad. 5. Responsable de alzas por no descentralizar. F. Desde la filosofía, proclama el agotamiento de las utopías socialistas. 2. El final de la historia. 3. Destierra la concepción revolucionaria del progreso. 4. Superioridad del capitalismo sobre el socialismo. El capitalismo en el neoliberalismo en El Salvador sostiene que la imposibilidad de desarrollar proyectos liberadores alternativos al capitalismo, la inutilidad de las formas ideológicas y de utopías de la igualdad y de fraternidad universal, la exaltación de un homo economicus. Modernización del Estado y privatización. Modernización del Estado significa la reducción del aparato estatal, significa esto privatizar. De la estatización a la desestatización. Esto consiste en la banca y el comercio exterior, los servicios sociales, la telefonía y el sistema de pensiones.